Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra clase acerca de PESAT. ¿Sí están mirando ahí la diapositiva? Sí, señora. Ok. Hablábamos que las fiestas de nuestro Padre son una oportunidad que nosotros como creyentes tenemos para vivir, para acceder a un tiempo especial, un tiempo en donde hay una resonancia maravillosa para nosotros, porque el tiempo es cíclico. Hablábamos de que el tiempo no es lineal, sino es circular. Ok, hablamos de las festividades de primavera y en la clase pasada tocamos algunos temas acerca del mes de la vid y todo la importancia y el trasfondo espiritual que hay. También hablamos de Midat Keneget Midat, ese Midat Keneget Midat es medida por medida o ciclo kármico, como se conoce también en la febrea. Hablamos de lo que era la justicia retributiva, de la retribución divina, de todo lo que es la rueda de la justicia, ojo por ojo y diente por diente. Lo que sembrar es eso, vamos a cosechar. Todos esos temas acerca de la maldición generacional se tocaron en el video de la clase pasada. ¿Por qué hablamos de ciclos kármicos y de toda esta información? Porque es un tiempo que está abierto, como decía Ingrid ayer, de libertad, de redención, de sanidad. Y entender esto nos va a ayudar a nosotros a utilizar este tiempo de la mejor manera. Yo te decía que PESAT no es solamente una mesa donde nos sentamos a recordar algo que pasó. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa para celebrar PESAT, la noche del PESAT, nosotros estamos activando esa energía en nuestras vidas. Por eso es importante con quienes compartimos, por eso es importante todo lo que usted pone en su mesa, en su casa, incluso lo que usted se pone ese día, es muy importante. Así que a medida que nosotras vamos entrando en este conocimiento que el Padre nos ha dado, vamos a ir aprovechando mejor estos tiempos, utilizándolos mejor a nuestro favor. Yo te hablaba de los hijos de Isaacar, que eran personas conocedoras de los tiempos, es decir, que sabían leer las estaciones, sabían leer la atmósfera, y por eso estaban dentro del ejército de David. Además, te hablé también en el libro, en el Evangelio, cuando Yeshua se sienta a la entrada de Jerusalén y llora porque no fueron capaces de distinguir el tiempo de su visitación. Entonces, que eso no ocurra con nosotros, que seamos personas conocedoras de los tiempos proféticos que nuestro Padre nos está dando. Y para eso, la única manera de afinar nuestro discernimiento es a través del estudio, del entendimiento, escuche bien, del estudio, del entendimiento y de la práctica de los mandamientos que nuestro Padre nos ha dado. Porque los hijos de Isaacar, los hijos de la tribu de Isaacar no cogieron una bolita mágica y se pusieron a estar invocando espíritus inmundos para tener sabiduría. Ellos lo que hicieron fue enterrarse en la Torá, entender la Torá que Moshe les entregó, y eso los hizo a ellos sabios, conocedores en el tiempo, porque la verdad nos hace sabios, nos hace libres, nos da ojos espirituales, porque ella es una lámpara que ilumina nuestro camino. Entonces, cuando hablamos de PESAT como un portal de redención y de resurrección, no solamente estamos hablando de PESAT, que es la primera fiesta que vamos a encontrar aquí, de PESAT, hablamos de panes sin levadura, PESAT, panes sin levadura, hablamos de Bikurim. En esta clase de hoy vamos a hablar de ese triple portal. Triple portal, estamos hablando de PESAT, panes sin levadura, que es matzot, y Bikurim. Hat a matzot es matzot. Y estoy dando vuelta en la introducción porque está entrando gente, para que cuando empecemos ya esté la mayoría de las personas aquí.
Hoy hablaremos de ese triple portal. Pesach, panes sin levadura, que es Matzot y Bikurim. Si nosotros lo estudiamos desde lo que dice la Torá, Levítico capítulo 23, que es donde está la regulación de las festividades, ok, nosotros vamos a entender que es una fiesta, un ritual que se hace un día, entre las 2 tardes, 7 días, y el día de Bikurim. Y ahí se inicia el Omer. Ese es el entendimiento. Y resulta que ahí, eso fue lo que estudiamos ayer, en el video de ayer, vimos que nos dice la Torá que nosotros debemos cumplir. Cuando nuestros padres empezaron a celebrar Pesach, panes sin levadura y Bikurim, jamás se imaginaron que esto era una línea profética de algo que se iba a dar siglos después con la venida de Yeshua. Y vuelvo a responder una pregunta. Yeshua cumplió las fiestas de la primavera y estamos esperando que cumpla las fiestas de otoño. Ese es nuestro concepto, pero en el primer Pesach, en los primeros panes sin levadura y en los primeros Bikurim, el pueblo simplemente estaba haciéndolo y no se habían dado cuenta que eso era un mover profético de algo que se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque los tiempos son cíclicos, ¿verdad? Así nosotros hoy muchas veces hacemos las cosas y no sabemos. Creemos que simplemente son eventos históricos, pero no son simplemente eventos históricos. Es un tiempo especial. Son portales espirituales que nos permiten acceder al mismo poder de redención y de resurrección que se vivió en aquella época. Entonces, las festividades de Pesach, conocido como Pascua, Hag Hamatzot, que son panes sin levadura, los 7 días de lo que estamos hablando, y Bikurim, que es la primicia, ¿verdad? La primera primicia que hay en la Torá, no son simplemente eventos históricos, son portales espirituales que se abren cada año y que permiten a quienes lo entienden de esa manera, a quienes lo trabajan de esa manera, acceder a niveles más altos de conciencia, de transformación, de poder, de gloria. Entonces, a continuación, vamos a explicar cómo estas festividades están conectadas con lo que aprendíamos la clase pasada de los ciclos kármicos, como la redención y la resurrección de Yeshua. Yo siempre estoy hablando de Yeshua, conecto todo con Yeshua, pero si usted me pregunta si yo saco a Yeshua, me quedo loca porque no sé en qué momento yo puedo decir eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendemos estas festividades y entendemos cómo están conectadas con todo el poder que hay para nosotros disponible hoy y cómo podemos usar estos portales para liberarnos de patrones negativos, para crecer, ascender espiritualmente, para romper años de esclavitud. Cuando entendemos esto, la fiesta para nosotros va a tener un sentido diferente. Pesach es un portal espiritual en la fe hebrea. ¿Y qué es un portal espiritual? Un portal espiritual es un momento en el tiempo en el que la energía divina fluye con mayor intensidad en la tierra. Eso era lo que te enseñaba la clase pasada. Ahora, en la fe hebrea, el tiempo no es lineal, lo repito, el tiempo es cíclico. Eso significa que cuando llega una festividad, cuando llega una fecha especial, algún evento especial en la Torá, que está relacionado exclusivamente con el pueblo de Israel, el pueblo que tiene la promesa divina, el pacto, su energía original se vuelve a activar, vuelve a estar disponible. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conectar con ese poder. En el caso de Pesach, conectar con el poder de salir de la estrechez, de salir de la esclavitud, de hábitos, de pecados, de ciclos, de patrones, de herencias. Además que estas fiestas son agriculturales, es decir, que nuestra vida económica también está aquí. Entonces, las fiestas de Pesach, panes sin levadura y Bikurim son un triple portal de liberación, de purificación, de resurrección en cada área de nuestra vida. Nos permite romper todo aquello que necesitamos romper para entrar en una nueva realidad de vida. Por eso cuando el mar se abre, ellos cruzan, lo primero que hace Miriam
con los panderos y las mujeres es entonar alabanzas, entonó un salmo, un cántico a Jehová, porque ellos habían pasado de muerte a vida, habían entrado en una nueva realidad de sus vidas. Y por eso cuando nosotros nos sentemos en nuestra mesa debemos llevar ese concepto. Estamos entrando en una nueva realidad, en un nuevo tiempo, en un nuevo ciclo, que no sabemos si el segundo éxodo que estamos esperando puede empezar en un tiempo como este. Así que este año, cuando usted se siente en la mesa de Pesach, tenga en cuenta que la redención y la salida de cualquier estado es posible. Ahora, Pesach, según el libro de Éxodo, Levítico, está en Números y hasta en Deuteronomio, según toda la Torá, es la festividad en donde conmemoramos la salida de nuestros padres de Egipto. Pero cuando lo estudiamos en un nivel mucho más profundo, representa la liberación del alma de la esclavitud del pecado, de los patrones negativos, de los ciclos destructivos. Yo te decía que cuando estudiamos desde la gematría, la palabra Mizraim, que es Egipto, estudiamos que no solamente es estrechez, sino que también está relacionada con acidez negativa dentro del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entramos al ayuno de panes sin levadura, porque se le llama ayuno desde el concepto espiritual, porque usted saca toda la levadura de su cuerpo y se debería comer en esos días una dieta especial, una dieta específica. ¿Por qué? Porque ninguno de los granos que se fermentan deberían tenerlos. Esta mañana la esposa de Miguel en la reunión decía, yo no hago pastas en esos días para evitar. Y cuando nosotros entendemos esto, sabemos que más que evitar, estamos codificando nuestro cuerpo para que esté preparado para la entrega de la Torá. Entonces, ciertamente, Levítico capítulo 23, del 6 en adelante, habla de sacar la levadura de nuestros hogares y de comer pan sin levadura. Pero además de eso, aparte de que solo debemos sacar lo que ya está leudado en la casa o la levadura que podamos tener sin utilizar, como el polvo de hornear, la levadura seca y todo esto, y todo lo que son panes, galletas, postres, todo lo que es hecho con harina de trigo y levadura. Además de eso, yo debería tener una dieta ese tiempo ligera, que me permita a mí sacar la acidez, que es la que hace que mi cuerpo se enferme. Por eso nosotros en ese tiempo debemos alcalinizar nuestro cuerpo, porque Mizraim, aparte de ser estrechez, aparte de reflejar todo lo que es el pecado y la esclavitud, también es esa acidez que llega al cuerpo y que nos enferma. Entonces, cuando nosotros estudiamos estos significados espirituales, aprendíamos en la clase pasada que Mizraim o Mizraim representa todo lo que hemos hablado, pero también la mente que se esclaviza por el miedo. También representa los deseos materiales, las falsas creencias, aquello que me mantiene con una mente tan estrecha que no me permite entender un verso bíblico o no me permite entender un concepto que alguien me está dando. Es decir, que tú tienes que salir de Egipto. Para Faraón, también desde el significado espiritual representa todo lo que es el ego, que me mantiene atrapado en mis patrones negativos, que me mantiene atrapado en todos los ciclos kármicos que pueden haber en mi vida. Es decir, yo repito los mismos errores constantemente. Esos son los principales significados espirituales de la festividad, pero también está el Cordero de Pesach. Y el Cordero de Pesach representa la energía de Yeshua, lo voy a repetir 1000 veces, la energía de Yeshua como el Mesías que nos libera de la esclavitud espiritual y física. Por eso la sangre del cordero se ponía en la puerta. No se mató un cordero en Egipto para el perdón de los pecados de ningún israelita. El cordero se sacrificó para que la sangre se colocara en las puertas de todos los que estaban creyendo, para que el ángel de la muerte los libertara
y no se llevara a ningún primogénito. Si hubiera sido un cordero por el pecado de cada familia, el padre no hubiera dado la oportunidad de que tú dividieras el cordero con la persona de al lado. El padre estaba libertando de la esclavitud que decía que todos los primogénitos iban a morir. No estaba, si el papá era primogénito, podía morir. Si la mamá era primogénito, también. Pero si en esa casa eran nada más dos personas, el papá y la mamá, porque no habían podido tener hijos, por un ejemplo, por el miedo de Egipto, y ninguno de los dos era primogénito, entonces, ¿qué pasaba en ese hogar? Es una instrucción. El cordero de Pesa representa la energía de Yeshua como el Mesías que nos va a dar la libertad espiritual, la libertad física de la esclavitud. Eso fue lo que al morirse todos los primogénitos de Egipto, entonces el pueblo pudo salir, ¿verdad? No había en la Torá ninguna regulación de matar un cordero por perdón de pecados. Porque cuando nosotros vamos al libro de Levítico y sobre todo Número, cuando están dándose toda la regulación de los sacrificios, nosotros vemos que el cordero de Pesach es una ofrenda shelamim, una ofrenda de paz, a diferencia del cordero de Yom Kippur, que es uno para Azazel y uno con suerte para Jehová. Entonces, aquí yo debo entender que el cordero pascual, el cordero de Pesach, ¿cómo lo veo a Yeshua ahí? Yeshua representa la energía como el Mesías que nos libera de la esclavitud. Yeshua tomó el lugar del primogénito Israel. Jacob, el primogénito. Yeshua toma el lugar del primogénito y el decreto de muerte que era decretado sobre el primogénito cayó sobre el cordero. Por eso dice la escritura que el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en el madero cuando Yeshua murió. Es importante que entendamos eso. Él es nuestro abogado, quien nos lleva delante del Padre, pero quien finalmente da la sanidad, la salvación, la liberación y el perdón es Jehová. Yeshua lo debemos ver como ese portal que nos lleva. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que se constituyó Mesías luego de su resurrección. Y resurrección como él mismo lo profetizó después de 3 días y 3 noches completas, siendo el Señor del Shabbat. Es importante que entendamos eso. Ahora, ¿cómo usamos el portal Pesach? Es un código de liberación personal increíble. En la noche de Pesach, yo debo tener en mi mente cuáles son los patrones negativos que yo quiero romper en mi vida. Y hay muchas cosas para hacer, porque Pesach es un símbolo de liberación, en donde yo declaro que ya no soy esclavo de ningún ciclo, en donde yo declaro que Yeshua me pasó de muerte a vida, que su sangre se derrama sobre mí, que cuando venga el ángel de la muerte, no tiene poder ni autoridad en mí, porque yo he sido, ¿verdad?, sellada, pactada. Eso es importante tenerlo en cuenta. Se cumple lo que dice Romanos 8:31. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? No puede la muerte tocarnos. Estoy hablando de la muerte espiritual para vida eterna, muertos, porque ya nosotros fuimos marcados con la sangre del Cordero. Primeramente, ese día de Pesach, ustedes según la Torá deben recordar lo que pasó, contarles a sus hijos o a ustedes solos el recuento de lo que sucedió en Egipto, comer panes sin levadura con hierbas amargas, pero incluimos a Yeshua en nuestro ceder, las 4 copas de vino que representan la promesa que Jehová entregó en Éxodo de tomarnos, de santificarnos, de hacernos suyo, ¿verdad? De redimirnos. No solamente eso es lo que representan las copas de vino, también representan a Yeshua. Muy importante. Entonces, esa noche, haz una lista de todos esos patrones negativos que quieres romper, de todos esos pecados.
ocultos y no ocultos, y todas aquellas situaciones de las que tú quieres salir, y colócalo allí en tu mesa, puede ser debajo de tus luminarias, y déjalas ahí en tu mesa mientras estás celebrando la festividad. Y al final, quémala. Decía que el resto de lo que quedara del cordero debía ser quemado. Quémalo como un símbolo de liberación, declarando que ya no eres esclavo de ningún ciclo, porque has sido redimido. Ahora, cuando nosotros estamos meditando en el sacrificio de Yeshua, en esa noche de Pesach, nosotros hacemos una meditación en la sangre del cordero, en esa sangre que debe ser puesta en las puertas de mi vida, en las puertas de mi corazón. Dice su palabra que Él está a la puerta y llama, y aquel que abre la puerta entrará con Él y cenará con Él, ¿verdad? Entonces visualiza cómo Yeshua te cubre, o cómo tú eres cubierta con la sangre del Mesías, así como fue la sangre colocada en los dinteles de las casas en Egipto. Y declara que todo miedo, que toda maldición, que toda limitación son eliminados de tu vida. El pueblo egipcio no tenía ni ejércitos en las puertas, ni tenía grandes murallas para impedir que los hijos de Israel salieran. El pueblo de Israel se pudo haber ido familia por familia, pero no hubo uno que salió, porque la esclavitud estaba en la mente, y ellos salieron de Egipto físicamente, pero para que Egipto saliera de ellos duraron 40 años en el desierto y murió esa generación que salió. Increíble, ¿verdad? Entonces ese miedo, esa limitación que muchas veces está en nuestras vidas también, debe salir en el nombre de Yeshua. Entonces, Pesach es el primer paso para romper las cadenas que nos mantienen atrapados en patrones de sufrimientos. Nos da miedo a veces independizarnos incluso, porque tenemos miedo de lo que pueda suceder después. Todo eso lo rompemos en Pesach. Inmediatamente estemos sentados en la mesa haciendo el ceder de Pesach, o el recuento de lo que sucedió, o simplemente compartiendo un pan para las nuevas, compartiendo un pan sin levaduras, con vino, y leyendo Éxodo capítulo 12. Perfectamente ahí se narra Éxodo 12, 13, 14. Pueden leerlo ese día si no tienen el ceder, si no entienden todavía esto, usted va a estar haciendo el mandamiento. Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar panes sin levadura, ya entonces en panes sin levadura entramos en un proceso de purificación y de transformación interna. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el paso por el mar rojo, o el mar de juncos, como verdaderamente se llama, es similar a un mikve. Y todos fueron bautizados en un solo día, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es un proceso de purificación y de transformación interna lo que ellos empezaron a vivir. Ahora, ¿qué es panes sin levadura? Levítico capítulo 23, del 6 al 9, nos dice el mandamiento. El mandamiento es clave para yo entender. Dice, el día 15 de ese mes, es decir, el mes primero, es la fiesta solemne de los panes sin levadura para Jehová. Es decir, no es para el pueblo judío, ni para nadie, para Jehová. Y dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Aquí está el mandamiento. El primer día tendrán un Shabbat, una santa convocación, es decir, una reunión especial, y no harán ningún trabajo de servidumbre. Y durante 7 días harán acercar ante Jehová ofrenda ígnea. El séptimo día será una santa convocación, no harán ningún trabajo de servidumbre. Ahí está. Por esos 7 días de sacrificio es que nosotros en este grupo de estudio nos reunimos en las madrugadas, oramos, clamamos, buscamos su nombre, comemos panes sin levadura, sacamos toda la levadura de nuestros hogares, pero también recordamos que después que nuestros padres salieron de Egipto, el pueblo no comió pan con levadura porque salieron corriendo y la masa no alcanzó a leudarse. Recuerden que en aquel tiempo la levadura era de masa madre. Demoraba varios días la masa, la harina de trigo, en contacto con el agua para que se pudiera fermentar, y cuando ya estaba muy fermentada, ese pedacito se volvía a unir con la masa nueva, y así era que salían los panes. Entonces el pueblo de Israel comió panes sin levadura, y en la profundidad del hebreo, cuando yo entiendo la espiritualidad de esto, entonces yo me empiezo a
a preocupar por qué significa cada cosa. Jesús habló de la levadura de los fariseos, pero ¿qué quiso decir eso? La levadura representa todo lo que es ego, orgullo y las impurezas del alma. Eso es bien importante. Entonces, ese día, cuando el Padre me está diciendo, saca la levadura, yo entiendo como significado espiritual que yo debo purificarme de toda energía y de toda creencia limitante, de toda creencia que me hace creer cosas que no son, o que yo soy quien no soy. Personas que tienen el ego elevado y que solo hablan de su conocimiento y de lo que tienen y de lo que son. 7 días de Matzah. Esos 7 días simbolizan la corrección de los 7 niveles del alma. Es decir, de los 7 atributos o de los 7 aspectos emocionales que hay en mi alma. Yo debo evitar todo tipo de pensamiento nocivo, todo tipo de pensamiento que me atrasa, toda conversación vana, toda relación tóxica, toda emoción destructiva. Me quiero entristecer. No, estoy en la festividad. Panes sin levadura es una de las festividades de peregrinación en donde el pueblo hebreo estaba obligado a guardar un diezmo, no solo para presentarlo en el templo, sino también una ofrenda aparte para divertirse en comunidad. Es una fiesta, así que durante esos días, toda energía negativa que quiera venir a mi vida, yo la tengo que alejar. Es un portal. ¿Y cómo uso el portal de panes sin levadura? Primero yo hago mi dieta física y de pureza espiritual. Es decir, que durante esos días yo no voy a comer alimentos con levadura porque yo estoy limpiando mi cuerpo. Ahora yo voy a alcalinizar mi cuerpo. Acostúmbrese durante esos días a tomar agua con limón y le puede echar un chin de sal marina. Alcalinice su cuerpo. Si le echa bicarbonato, eso es una bomba poderosa. Hasta el cáncer sale porque el cáncer es ácido. Estamos saliendo de Egipto, recuérdelo. Evite todo aquello que sea un obstáculo en su vida para que usted avance. Haga meditaciones. Y cuando yo hablo de meditaciones, no le estoy diciendo que haga yoga. Cada noche reflexione. Cada día cuando está comiendo el matzah, reflexione sobre áreas de su vida que necesitan corrección. Y diga, yo soy libre. Yo elimino toda la levadura, sea miedo, sea resentimiento, sea enojo, sea frustración, sea ego de mi vida. Porque Hat es una festividad. Matzó, porque la fiesta de panes sin levadura es el proceso de limpieza para poder recibir todo lo nuevo que traerá el portal de Bikurín. Bikurín es primicias. Para este año es el domingo 13 pesa y el domingo 20 se termina la semana de panes sin levadura con la entrega de la primicia. Importante, ¿verdad? Entonces, durante esos 7 días de panes sin levadura nos vamos a reunir. Tiene que ver el video corto que yo mandé en las redes sociales y el video de Facebook para que entienda lo que vamos a hacer y agregarse al grupo. Pero yo estoy diciendo una frase porque esa frase me hace a mí saber que usted vio el video, con la que usted va a comentar o me va a mandar un mensaje para que yo lo pueda agregar al grupo, porque no puedo hacer todo el trabajo por usted, ¿verdad? Y todos los detalles, entonces yo los daré ahí. Como te digo, el 20 de este mes para este año viene Bikurín. Ese es otro portal. Es un portal muy poderoso porque Yeshua es la primicia de la resurrección. Es un portal de resurrección y de nuevo comienzo. ¿Qué es Bikurín? ¿Qué son los primeros frutos? Bikurín en hebreo son primeros frutos. Bikurín es el día en que los israelitas llevan las primicias de su cosecha ante la presencia de Jehová como una ofrenda. Y el Cohen mecía la gavilla de la cebada, de los primeros frutos de la cebada. Dice la palabra que no se podía comer grano, ni trigo, grano, ni espiga fresca hasta que no se hiciera la ofrenda de Bikurín en el templo. Pero cuando nosotros vamos al concepto espiritual profundo, vemos que es un portal y es el portal más importante y el menos valorado. La gente le da el boom a Pesach y Pesach es un tremendo portal.
Pero cuando usted escucha a un judío hablando de Pesaj, te está hablando de todos estos días. Pero nosotros decimos Pesaj, panes sin levadura y bicurín, porque son tres cosas diferentes, sino que ellos lo hacen todo en la misma semana. Ese es el portal más importante, porque fue el día en que Yeshua se presentó delante del Padre resucitado, presentó sus primicias, trayendo esa energía de nueva creación. Se conmemora entonces la resurrección de Yeshua. No fue el día que Yeshua resucitó, porque Yeshua resucitó en Shabbat. Es el día en que se celebra la resurrección de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es el primer fruto de la nueva humanidad. Cuando nosotros vamos a Primera de Corintios, importante esto, Primera de Corintios 15, nosotros en el versículo 20 encontramos que dice, pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen. Él es primicia de la resurrección. Por eso cuando él se encuentra con Miriam el primer día de la semana, y por eso es que creen que se resucitó el domingo, pero no. Recuerden que cuando ella llega al sepulcro, la piedra estaba en el lugar equivocado, habían rodado la piedra, y algunos evangelios narran que entonces ella vio un ángel o unos ángeles, y ¿qué haces aquí? ¿Dónde se llevaron a mi Señor? Yo parafraseando, si tú sabes dónde lo han puesto, dímelo. No está aquí. Has resucitado. Ve y cuéntale a tus hermanos. Dice la escritura que caminando Miriam, el primer día de la semana, es decir, domingo, cuando ya la tumba la encontró abierta, la muerte no había contenido al Ribi Yeshua, se aparece Yeshua y le dice Shalom. Ella se va a postrar en sus pies a tocarlo y él le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre, a vuestro Padre. Es decir, él lleva la primicia de la resurrección. Recuerden que los evangelios hablan de unas tumbas que se abrieron y que algunos resucitaron y fueron vistos entre el pueblo. Esa es la primicia de la resurrección. Pero resulta que Yeshua, luego de presentarse ante el Padre, baja y hasta lo pudieron tocar, comió con ellos, duró 40 días y 40 noches enseñando, les dice la palabra. Entonces, la resurrección es el acceso que tenemos a un nuevo cuerpo, a una nueva humanidad que trasciende la limitación del tiempo y del espacio. Es decir, que Bikurim nos permite renacer espiritualmente, comenzar un nuevo ciclo de vida, traer una nueva experiencia de vida a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Es un encuentro con Yeshua tan poderoso porque pasamos de muerte a vida en todas las áreas de su vida. Incluso una mujer que está pasando por etapas de hormonas con problemas o de vida sexual con problemas, todas esas áreas tienen la oportunidad de volver a cobrar vida. Es renacer física y espiritualmente. Hasta un milagro creativo se puede dar en esta época. Entonces, ¿cómo utilizo el portal de Bikurim? Yo debo activar el poder de la resurrección en nuestras vidas. Yeshua dijo que, siempre lo repito, que hay un poder especial para nosotros que se iba a desatar con su resurrección y no lo entendíamos. El mismo poder que lo levantó de entre los muertos opera hoy en nosotros, porque él dijo, yo voy al Padre y oraré para que él envíe el Ruach a cada uno de ustedes, es decir, el don de Dios dentro de nosotros. No hemos entendido el poder que tenemos. Y cuando la gente empieza a profundizar en ese poder, entonces le dicen que ya es cabalista o de la nueva era. Pero nos llevan años luz de conocimiento ellos. Entonces, ese día de Bikurim que empieza el sábado siguiente a Pesach, el sábado 19, a la caída del sol, en esa noche y en ese día, siéntate en tu lugar tranquilo, en el lugar en donde tú tienes tu altar o donde tú te refugias con Dios, no sé. Puedes encender una luminaria de aceite o una luminaria blanca después que pase el Shabbat. Coloca tu primicia ahí, lo mejor que tú tengas para Jehová, y visualiza esa luz
o ora, no sé, como tú te sientas mejor, proclama, hoy resucito a una nueva vida. Hoy soy libre de mis errores del pasado. En el nombre de Yeshua y con el poder de la resurrección, hoy yo soy una nueva persona. Hoy mis finanzas son nuevas, resucitan. Paso de la quiebra a la abundancia para bendecir, para ser un brazo extendido para ayudar. Padre, yo no doy porque yo sepa que yo voy a cosechar. Yo doy porque me nace del corazón dar. Pero tú no eres deudor de nadie. Dame más para yo poder bendecir. Coloca tu ofrenda de primeros frutos, sepárala. ¿Por qué? Porque esta acción sella tu conexión con esa energía de resurrección de Bikurim. Te alinea con la abundancia divina. No se trata de cantidades, se trata del acto mismo. ¿Por qué? Porque Bikurim es la clave final. Una vez que hemos sido liberados en pesa, purificados en panes sin levadura, podemos renacer en Bikurim, y vivir un nivel de ascenso. Los 50 días del Omar son una escalera de ascenso hasta llegar a Shavuot, que es la entrega de la Torá. Entonces, es un camino de ascensión de 3 pasos. ¿Por qué? Porque las festividades de Pesach, Matzot y Bikurim son ese proceso de ascenso espiritual que me permite romper cadenas, purificarme y renacer. Y todos nosotros debemos activar esa energía de resurrección de Yeshua en nuestra vida. Cada año ese portal se vuelve a abrir en el calendario bíblico. Y cuando se abre es para que podamos evolucionar, acercarnos más al estado de luz que Yeshua manifestó en su resurrección. Yeshua estaba condenado a la resurrección porque vivió todos sus días haciendo la voluntad de Jehová. Nunca se movió por una motivación personal ni por ego. Todo el tiempo dijo, lo que veo hacer a mi padre, yo lo hago. Y un ser así no lo puede contener la muerte, sin pecado alguno. Así que si nosotros seguimos este camino consciente, vamos a experimentar una transformación real, vamos a poder acceder al poder que Yeshua desbloqueó, porque eso es un poder que Yeshua desbloqueó para la humanidad. Yeshua, cuando vence la muerte, mostró que el alma puede trascender el ciclo de causa y efecto. Él ascendió a un nivel de gracia, Gesed en hebreo, donde el alma es liberada de las cadenas de los ciclos kármicos. Y eso significa que quienes hemos recibido a Yeshua y quienes conectamos con su energía, porque hay mucha gente que hizo la oración de fe y dice que cree en Yeshua, pero su vida está igual. Hay mucha gente que no tuvo la transformación que tuvo Zaqueo cuando conectó con Yeshua. Zaqueo se subió al árbol de sicomoro. Ese es el símbolo de esto. O sea, subió uno ratero, engañador, mentiroso, y bajó uno que hasta dio restitución al todo el que había afectado. Entonces, conectar verdaderamente con la energía de Yeshua, porque nadie que tiene un encuentro con Yeshua puede continuar igual. Nadie que tiene una conexión con la energía de Yeshua puede seguir siendo mentiroso, flojo, vago, embustero, no entender las cosas, no entender la Torá. Porque se supone que si los ojos fueron abiertos a este conocimiento de la Torá, lo hizo Jehová. Pero tener un encuentro con Yeshua nos habla a nosotros de un poder sobrenatural. No hay alguno que invoque el nombre de Yeshua verdaderamente que se quede lisiado. Entonces yo debo recibir esa purificación espiritual, yo debo eliminar esas cargas pasadas, yo debo destruir todo ciclo repetitivo destructivo que me impide a mí conectar verdaderamente con Yeshua. Por eso cuando yo medito en la resurrección y aplico la corrección, es decir, el tikkun en mi vida diaria, eso es una de las maneras más poderosas que yo tengo para romper todo patrón y entrar en una nueva línea de conocimiento que es más elevado. Hablábamos la clase pasada de los ciclos kármicos y decíamos que son patrones repetitivos en esta experiencia de vida que tenemos. El apóstol Pablo dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
¿Y qué pasa con eso? Eso es una declaración que para algunos contradice la reencarnación. Pero en el contexto de lo que estamos estudiando, que es la espiritualidad profunda, el pensamiento místico, teniendo en cuenta lo que Yeshua decía, se debe interpretar de una manera más profunda. Cada alma tiene una única oportunidad en esta vida para corregir sus errores y sus faltas. En ese caso, todos los ciclos kármicos no se van a manifestar a través de diferentes vidas, como dice la reencarnación, sino dentro de esta misma existencia. Porque yo pude crear un ciclo kármico desde que yo estoy pequeña. Hay niños que son pequeños y se acostumbran a mentir. Y salir de un ciclo kármico de mentir es terrible porque eso es un patrón. Son de los patrones más difíciles. Entonces, en lugar de cargar un karma de una vida a otra, una persona experimenta un patrón repetitivo desde que nace o en cualquier etapa de su vida empezó a adquirir ese patrón y va a seguir repitiéndolo hasta que aprenda esa lección. Y eso se conoce en la fe hebrea como tikkun hanefesh, corrección del alma. Es un proceso diario. Es un proceso de nuestra vida como individuos en este mundo. Por eso es que tú dices, pero ¿por qué yo siempre? Voy a darte varios ejemplos de lo que son un ciclo kármico. Pero tienes que ver, la clase pasada fue donde yo expliqué los conceptos. Alguien, por ejemplo, que lucha constantemente con relaciones tóxicas. Pero ¿por qué yo siempre traigo a mi vida personas controladoras, narcisistas? Realmente lo que eso me está mostrando es que yo tengo una herida en el alma, que yo necesito trabajar el autoestima y necesito aprender a poner límites. Hasta que yo no aprenda a valorarme y a poner límites, yo voy a estar en ese ciclo repetitivo. Otro ejemplo, una persona que tiene problemas económicos puede estar atrapado en patrones de miedo, de mala administración, de pactos y de contrataciones indebidas, de dureza económica, y necesito aprender la mejor forma de manejar la abundancia, porque la abundancia no es tener que me sobre en la cuenta, la abundancia es saber administrar lo que yo tengo. Y si no se aprende la lección, la vida me va a seguir trayendo las mismas pruebas en diferentes formas, con diferentes personas, hasta que yo aprenda a cambiar ese patrón de comportamiento. Ahora, otra cosa, cuando Pablo menciona que después de la muerte viene el juicio, cuando yo lo estudio desde la perspectiva de la fe hebrea, eso significa que al final de la vida, cada alma es evaluada según el tikkun que hizo, es decir, según el nivel de corrección que logró. Aquellos que no completaron su tikkun no van a regresar en otra vida, pero sí van a enfrentar un proceso de purificación en el mundo venidero. ¿Y qué pasa? Muchos dicen que se van para el infierno, pero el libro de Apocalipsis dice que dejarán de ser. Es decir, que su nombre no se hallará escrito en el libro de la vida. Tienen que hacer como tal, recibir eternamente lo que sembraron en esta vida. ¿Qué va a suceder en el Olam Abba o en el mundo venidero? Nadie ha ido y ha venido, ¿verdad? Interpretaciones hay muchas. Está la del infierno, está la del limbo en la Iglesia Católica, está la de la reparación en ese mismo plano según el judaísmo y muchas otras más. Algunos sabios y profetas como el profeta Baruch dicen que el juicio después de la muerte es un proceso en el que el alma va experimentando directamente las consecuencias de todos sus actos y que recibe una oportunidad de purificarse a través de los seres que dejó aquí en la tierra. Por eso cuando muere alguien en el pueblo judío, se le deja una piedrita blanca en su tumba por esta creencia de que hay una oportunidad para ellos como alma bajar y mirar
cuando se están elevando sus hijos, por ejemplo, a nivel espiritual, pero eso es una creencia del judaísmo. Lo que nosotros debemos hacer en este tiempo es corregir todos los errores para cuando llegue el tiempo del juicio se nos diga: venid benditos de mi Padre. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ahora, si no existe la reencarnación, la resurrección de Yeshua, que es una promesa, nos ofrece esa solución. En lugar de repetir, como dicen los que creen en la reencarnación, una vida tras otra vida, la reencarnación es un tema que lo voy a dar más adelante, habla de que tú tienes que corregir en cuantas vidas sea necesaria. Ellos no niegan la resurrección. De hecho, ellos dicen que la resurrección será con el último cuerpo con el que tú pudiste corregir. Pero nosotros tenemos la promesa de resurrección. Entonces, en Yeshua nosotros tenemos la oportunidad de transformarnos. Porque cuando entramos en pacto con Yeshua, Él nos dice algo muy importante. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro con Yeshua, la resurrección activa ese poder de renovación interna que nos va a permitir cada día librarnos de todos los patrones dentro de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que cuando yo conecto con Yeshua verdaderamente, con su vida, con su obra, con su muerte, con su resurrección, yo puedo romper todos los ciclos sin necesidad de reencarnar varias veces. Ahora, ¿cómo aplico yo esto a mi vida? Yo te enseñaba la clase pasada, si tú quieres salir de ciclos repetitivos, necesitamos primero que todo hacernos una autoevaluación, tener un arrepentimiento genuino, real, que es Teshuvá, identificar todos esos patrones y pedir al Padre que me transforme la mente, el corazón, la vida. Y para eso necesito este portal. Pesa panes sin levadura, porque ese portal tiene la fuerza para ayudarme a mí. Yo no sé si tú has visto gente que dice, es que yo quiero cambiar, pero no puedo. Esa renovación espiritual a través de Yeshua es usar la resurrección como un portal de transformación profunda. Obviamente con acciones constantes, yo debo arrepentirme, orar, buscar, tomar nuevas decisiones alineadas con la sabiduría que yo he recibido, romper con oraciones, ayuno, búsqueda. Entonces, ¿por qué se habla de ciclos kármicos en esta festividad? Porque el poder de esta época es tan importante para yo entender cómo esos patrones pueden ser rotos con la resurrección de Yeshua. Yo debo ver a Yeshua no solo como el Mesías, sino también como un portal de conexión espiritual entre la humanidad y las dimensiones superiores de la existencia. Entonces, Yeshua, a través de su sacrificio y de su enseñanza, abre un camino para que yo llegue a Jehová. Funciona como un canal, como un puente, como él mismo dijo, yo soy el camino, como un canal que trasciende las limitaciones del ego, de la materia, y me lleva a Jehová. Entonces, Yeshua, aparte de ser el Mesías, es el portal o la puerta a Jehová. La naturaleza de Yeshua en la fe hebrea es vista como un portal. No solamente es una metáfora, es una realidad espiritual. Es el portal, es decir, el punto de acceso a todos los niveles superiores de conciencia y de existencia. Yeshua, su vida, su resistencia, porque eso es importante, frente al sufrimiento, a las injusticias, es la apertura de un canal que me permite a mí trascender el mundo material y acceder al mundo venidero, a la sabiduría divina. Por eso aquel hombre que se encontró con Yeshua, Yeshua le dijo, ¿tienes fe? Y le dijo, ayúdame en mi incredulidad. Una frase nada más marcó la historia de ese hombre, porque Yeshua inmediatamente intervino. Él utilizó a Yeshua como un portal.
El único portal que el cristianismo conoce es en el nombre de Jesús. Pero eso es tan poderoso. Y nosotros debemos ir más allá. Yeshua y el árbol de vida. El árbol de vida se conoce en la cábala nazarena, la cábala mística, la cábala judía, como tú la quieras llamar, como la representación de toda la emanación divina. En ese árbol de la vida nosotros encontramos los diferentes aspectos de la creación, cómo se relaciona el Padre con el hombre. Y Yeshua es visto como la manifestación que une cada uno de esos atributos del Padre. Así como los profetas eran un puente entre Israel y Jehová, Yeshua es el justo por excelencia, el más grande de los grandes, el único que une lo terrenal con lo celestial. Y esa resistencia que él tuvo durante toda su vida, soportó las pruebas, soportó todo lo que ocurrió hasta la muerte. Es un camino de transformación espiritual. Uno de los principios fundamentales en la fe hebrea es el tikkun olam, es decir, la corrección del mundo. Y Yeshua, al soportar todo el sufrimiento, el odio, la venganza, el decreto que nos era contrario, nuestros pecados, realizó lo que se llama tikkun cósmico. Es decir, que su resistencia frente a la opresión y la capacidad que tenía de mantenerse en un estado de amor, de perdón, de luz, no solamente nos enseña la conciencia mesiánica, sino que le permitió hacer una corrección a nivel mundial. Por eso todo el que se acerca a Yeshua, así sea en el último momento de su vida y lo hace con un corazón sincero, recibe el poder transformador. Y ese proceso no es pasivo. Yo no digo, sí, yo creo en Yeshua. No. Es una forma activa de yo canalizar todas las energías que están en este mundo. Su sacrificio no es solamente un evento que pasó ya, es una realidad espiritual continua que me da a mí, que le da a cada ser humano la oportunidad de poder experimentar ese poder internamente. La fe de Yeshua, esa resistencia, esa prueba con la que él inició, que fue en Mateo capítulo 4, las tentaciones en el desierto, que pasaron por varias etapas de prueba, solamente estaban reflejando el camino de purificación. Las tentaciones en el desierto representan la purificación del deseo material y el ego. El rechazo de su propio pueblo simboliza la superación del apego a la validación que muchas veces tenemos, queremos que nos aprueben y que nos digan, sí, lo hiciste bien, qué bueno, está bien. El camino a la cruz, al madero, es un paralelo del sendero que tú como creyente atraviesas en los estados más inferiores que podemos atravesar para alcanzar ser uno con Jehová. Entonces, todo evento que nosotros vemos en la vida de Yeshua no es solo simbólico, son experiencias que cualquier buscador espiritual, cualquier seguidor debe enfrentar al seguir el camino. En palabras de Yeshua, Mateo 10:39, de la misma copa que yo bebo, ustedes beberán. Lo que pasa es que no hemos entendido profundamente cuál es eso. Y vivimos pruebas en el desierto, tentaciones, caminos, vía dolorosa y todo esto, el rechazo del pueblo, de nuestros padres y todo. Y no entendemos que de la misma copa que él bebió, nosotros debemos beber. Marcos 10:39 lo dice. El sentarnos aquí, allá, al tener títulos, no le concede a Yeshua darlo solo al Padre que está en los cielos, él lo dijo. Ciertamente del mismo bautismo, por así decirlo en palabras cristianas, de la misma inmersión, de la misma copa, nosotros vamos a beber. Por eso cuando estás pasando por pruebas, dificultades, enfermedades y estás en Dios, en lugar de decir porque yo no soy sano o porque no se me resuelven todos los problemas, Yeshua dijo en el mundo tendréis aflicción. Más bien debemos entender que de la misma copa de él nosotros estamos bebiendo y que eso es maravilloso y poderoso, poder sentir, como dijo Pablo, en mi cuerpo las marcas del sacrificio de Yeshua. Entonces Yeshua es un portal a la luz infinita. En la cábala se conoce como Ein Sof y Jehová. La fe hebrea enseña que más allá de todo lo que vemos aquí está el mundo infinito, está la esencia pura de Dios y Jehová.
al que no podemos ver porque no lo reconocemos. Es tan poderoso, tan sublime, que nadie ha podido verlo. Y ese acceso a este nivel de existencia que trasciende la alimentación humana, solo en Yeshua lo puedo lograr. Es decir, que cuando yo utilizo el nombre de Yeshua y estudio lo que es el nombre de Yeshua en hebreo, veo que la raíz con la que está hecho el nombre es Yashá, que significa salvación. Entonces, cuando yo menciono ese nombre, es un código espiritual que indica la capacidad de elevarme más allá de la realidad limitada que tengo. Por eso bien ha hecho la gente que en el nombre de Jesús o de Yeshua hacían cosas. En el libro de Hechos de los Apóstoles, incluso en el nombre de los emisarios estaban haciendo cosas. Porque cuando yo entiendo lo que es invocar el nombre de alguien, yo debo hacerlo con respeto y no cogerlo como una muletilla. Cuando yo analizo, el nombre de Yeshua es Yud, Shin, Bat y Ayin. La Yud representa ¿qué? La chispa divina en cada ser humano. Shin simboliza el fuego del refinamiento espiritual y eso se reconoce como ese refinamiento espiritual puro. La Bat es el camino que conecta lo superior con el mundo inferior, que es el terrenal. Y Ayin, o Ayin, representa la visión espiritual y la conciencia elevada, la cual solo Yeshua como portal nos da. Por eso Yeshua, nosotros llegamos a Yeshua y Yeshua nos condujo al Padre. Increíble, ¿verdad? Entonces, cuando yo entiendo a Yeshua como un vínculo espiritual, en la fe hebrea existe un concepto que se llama Merkabah, cuerpo de luz, carroza celestial. ¿Y qué es esto? Es la transformación de una persona física a una estructura pura de energía. Por eso Pablo dijo, ustedes ya fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Yeshua alcanzó este nivel de pureza luego de su resurrección. ¿Y qué hizo? Nos mostró el camino a tener un cuerpo transformado. De pronto nosotros lo vamos a vivir. Ahora, es necesario que yo aprenda a conectar con Yeshua en un nivel muy profundo. Que yo empiece a seguir un proceso de transformación interno y que se vea a nivel externo. Cuando yo utilizo el nombre de Yeshua ahora en adelante, ese nombre tan sagrado es una práctica muy poderosa. Cuando yo utilizo el nombre de Yeshua, yo debo saber que voy a acceder al portal de Yeshua. Y no solamente es en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, no. Yo debo de vez en cuando, y sobre todo para esta fecha, meditar en su nombre en hebreo. Y yo puedo visualizar ese nombre de Yeshua y sentarme en ese lugar tranquilo, respirar profundo y hacer que ese nombre en mi mente entre, pero que también ese portal de luz ilumine toda mi conciencia y ahí yo voy a ser libre de una cantidad de cosas. Pero también para yo acceder a Yeshua debo hacer lo que él hizo. Repetir sus pasos. Él dijo, yo hago lo que voy a hacer mi padre. Pablo dijo, sean imitadores míos como yo soy de Yeshua. Yo hoy digo, sean imitadores de Yeshua como él fue de Jehová. Es decir, que yo debo alinear mi mente y mi espíritu con Yeshua. Y para eso es necesario que yo desarrolle las mismas cualidades que él desarrolló, que él manifestó aquí. Bondad, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, Gesed, disciplina o Geburat, que es resistir las tentaciones, Tiferet, que es compasión y equilibrio, que es actuar con amor y con justicia. Pero además también debo entender que Yeshua lo único que hizo fue enseñar Torah. Y cuando yo estudio la Torah y los evangelios con un enfoque más profundo, entiendo que hay textos sagrados que están codificados con claves ocultas que me pueden revelar el camino. Leerlos con una mentalidad nos permite extraer poder. Los salmos, la parashá, o a veces yo te digo, vamos a recitar tal cosa y tú, pero esto tiene que ver con esto, no está hablando de esta fecha ni de nada, no interesa porque es un código oculto poderoso, yo lo recito.
El Salmo 23, algunos lo cogen para cuando se muere alguien, pero otros lo cogen para guerra espiritual. ¿Por qué? Porque es el poder que está oculto en la palabra. Y aplicarlo en mi vida. Cuando yo tengo un encuentro con Yeshua o accedo a Yeshua como portal, es decir, Yeshua no solamente es una oración y búsqueda en su presencia, es también práctica. Yo debo actuar como un canal de luz en el mundo. Yo debo ayudar a reparar el sufrimiento, a elevar la conciencia colectiva. Y eso no es privado solamente entre nosotros mismos. Yo debo exponerlo al mundo. Es un camino de luz maravilloso, porque Yeshua, dentro de la fe hebrea, no dentro del cristianismo, no es solo un maestro, es un portal vivo hacia la realidad de Dios. Su sacrificio, su vida, su muerte, su resistencia revelan un camino hacia Dios. Por eso es que Él es el camino. Es un camino que me da acceso para quienes buscan la verdad, pero con un corazón puro. Y acceder a este portal implica transformar mi vida en un reflejo de su luz, de su amor. ¿Y cómo lo hago? A través de estos portales que el Padre me dio en su palabra, que no están abolidos, que Él los cumplió. ¿Por qué crees tú que los cumplió a cabalidad? Entonces es importante esto. Así que yo creo que con todo esto que hemos estudiado, la festividad de Pesach este año va a ser algo totalmente diferente. Y llegamos hasta aquí por el día de hoy. Bendito sea Él. Preguntas, comentarios. Amada, yo no tengo preguntas, solo tengo un profundo agradecimiento por esta maravillosa enseñanza. Baruch Hashem, mi hermano, sí, así es. Bendito sea el Padre. Es lo más hermoso que podemos entender. La obra de Yeshua en esta época, más de lo que hemos aprendido, porque dejamos ya de repetir como loros y lo interiorizamos con un poder tan grande, tan maravilloso, que sentarnos este año a nuestra mesa va a ser entendiendo la obra de Yeshua. Va a ser comprendiendo cuál es mi papel, cuál es el camino que yo debo seguir. Es hora de hacer una rectificación verdadera. Es hora de acceder a lo que Yeshua dijo, Padre, que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Y entenderlo es tan poderoso y tan maravilloso que solamente podemos glorificar su nombre. ¿Alguien más, niñas? Bueno, voy a gracias, maestra, por su paciencia y por su dedicación a llevarnos por los caminos que debemos de seguir y andar y tener más conciencia de lo que cada año estamos haciendo. Muchísimas gracias, maestra. Que Dios la bendiga.